la masacre en Palestina también, lamentablemente sábado a sábado. Bueno, hay muchos hechos, ya más tarde vamos a comentar al respecto, pero ahora que no me quiero olvidar de invitar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes a escribir al 11 3200 0530 para participar de el sorteo de un libro, como hacemos todos los sábados. En este caso vamos a volver a sortear un libro muy interesante que se llama La integración mundial, última etapa del capitalismo, de Silvio Frondizi, cedido gentilmente por la editorial Peña Lillo Continentes. Le mandamos un abrazo a Jorge Gurbanov, y saben que la que o el que gane el libro la va a pasar a retirar por la librería Badaraco, que queda en Avenida Entre Ríos 923, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, saludamos muy rápidamente y agradecemos a Sebastián Mociola en la operación técnica, a Leandro Deza en la producción ejecutiva y la operación de streaming, también a Lalo Recanatini en la producción artística, y a Noelia Giorgi y Rodolfo Amaui de la Universidad Nacional de Avellaneda, y a toda la red de emisoras hermanas de América Latina y Argentina. Y digo, sí, eso, lo dije bien. Vamos todo rapidito porque Atilio y Telma ya estamos comunicadas con nuestra primer entrevistada. Dijimos que íbamos a hablar de México por esta situación tan grave que se suscitó esta semana, y para eso ya estamos comunicadas con Alina Duarte. Ella es compañera que ya hemos entrevistado otras veces aquí en Diálogo Internacional. Ella es periodista, es educadora popular del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Querida Alina, acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Pues consternada todavía con los sucesos por acá, pero feliz de estar con ustedes, compañeros y compañeras. Bueno, Alina, muchas gracias por atendernos. Me imagino, realmente fue un espanto lo que pasó en el corazón de la Ciudad de México, un México que, bueno, años antes venía con la costumbre de vivir tragedias, pero que realmente se habían logrado frenar en una enorme medida, y sobre todo en el territorio mismo de la Ciudad de México, donde realmente se mantenía una paz social, un orden, y además en el marco de un gobierno sumamente interesante, progresista, como el de Clara Brugada, y también, por supuesto, el de Claudia Sheinbaum a nivel nacional. Así que, alabando tu hermoso pañuelito, que también nos trae la solidaridad nacional. Estamos en la radio, así que cuento a los que y las que no nos ven que Alina está portando su pañuelo palestino, lo tiene puesto. Así que, bueno, en nombre de la solidaridad internacional también necesitamos conocer lo que está pasando y cuál es la clave interpretación de esos hechos tremendos que pasaron en México esta semana. Bueno, Paula, pues mira, lo que acaba de acontecer dio la vuelta al mundo, primero por la gravedad del asunto. Asesinaron a plena luz del día mientras la presidenta Claudia Sheinbaum informaba justamente en materia de seguridad junto a su secretario de seguridad Omar García Harfuch los avances en la estrategia nacional. A plena luz del día asesinan a quien fuese la particular de la jefa de gobierno, Clara Brugada, uno de los personajes, pues incluso me atrevería a decir, más de izquierda, más congruentes dentro de todo el movimiento del partido a nivel nacional. Su particular, Jimena Guzmán, que no necesariamente, al igual que el compañero José, no estaban en los reflectores, no estaban al frente, digamos, de las pantallas. Eran dos cuadros, ¿no?, de la transformación que se dedicaban a estar siempre en el plano logístico, operativo. José estaba encargado también de ser un enlace con temas de seguridad en la ciudad, y pues la noticia cae como balde de agua helada, ¿no? Y más que, digamos, lo catastrófico que han utilizado los medios de comunicación para tratar de deslegitimar, para tratar de atacar a la Cuarta Transformación, pues en realidad sopesa, cae helado, porque nos damos cuenta del enemigo que tenemos enfrente, ¿no? Eso es en realidad lo grave. Es una ciudad caracterizada por sus vanguardias en políticas públicas, en materia de disminución de las desigualdades, justamente de la seguridad. Y no solo son percepciones, sino que los datos han sido tremendos en este rubro, que un poco nos hace situar, ¿no?, que las transformaciones pues también se hacen de enemigos,
y que más allá de los discursos, más allá de las narrativas, hay gente que está dispuesta, ¿no?, a aniquilar al enemigo que ve en la Cuarta Transformación. Entonces creo que eso es un poco lo que deja ese momento, y también un poco lleva a la reflexión de hacia dónde se está yendo la transformación. Lo que está pasando en la Ciudad de México no es menor, ¿no? Y de repente creo que esos avances que parecían ya simplemente una inercia y que no requerían análisis o, como decimos en México, cacaraquear, ¿no? Es decir, presumir esos logros, pues nos damos cuenta que sí, que lo que está haciendo el gobierno en estrategia y en coordinación plena con el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no es menor. La disminución de los delitos de alto impacto, de los feminicidios, digamos, esta estrategia de seguridad está calando bastante hondo al grado de este nivel de desespero que hoy se especula, sean grupos del crimen organizado que han estado siendo desmantelados, no me queda duda de ello durante todos estos años y especialmente pues ahora, ¿no? En ese momento era Claudia Sheinbaum, hoy presidenta, pues fue jefa de gobierno de esta ciudad, tuvo una plena coordinación desde el 2018 con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora es Clara Brugada, que fuese alcaldesa de Iztapalapa, una ciudad donde tuvo la mayor disminución también de este tipo de delitos durante su mandato, pues ahora ella es jefa de gobierno y hay una clara coordinación también con la presidenta Claudia Sheinbaum. Simplemente para que nos hagamos una idea, de enero a abril del 2025, del año en curso, hubo una disminución del 66% en la incidencia de delitos de alto impacto en la Ciudad de México. O sea, eso es brutal, ¿no? En una ciudad, en una zona conurbada de más de 21 millones de personas, una ciudad enorme, esta cifra cala hondo. En el caso de los homicidios dolosos, por ejemplo, bajaron 50% del 2019 a la fecha, ¿no? Es decir, desde que se tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, pasaron de tener 4, casi 5 casos de homicidios dolosos por día a 2.2. Es decir, digamos, es tangible lo que está pasando en esta ciudad. Se están atacando a las grandes mafias, también al cártel inmobiliario, ¿no? Ahora con vivienda pública. Entonces, pues es fuerte, es doloroso. Son 2 compañeros de lucha los que hemos perdido, los que la Cuarta Transformación han perdido lamentablemente. No me queda duda de ello. Creo que eso también cala bastante dentro de la militancia, que son compañeros y compañeras a las que hoy se les está haciendo una campaña durísima para tratar de implicarnos con el crimen organizado, lo cual es pues también, ¿no? Eso que decimos, esa carroña, eso es vil, esa bajeza de los medios de comunicación, de las grandes oligarquías, es muy evidente, pero quienes conocimos a Jimena Guzmán, a José Muñoz, es claro que eran militantes de la transformación. Entonces, pues eso, digamos que es entender que el enemigo sigue vivo, sigue coleando en muchas de las ocasiones, pero pues que no deja de doler, ¿no? Y también creo que vimos a una jefa de gobierno consternada, que también creo que es algo que se le ha caracterizado siempre, esa empatía, ¿no? Esa solidaridad, y que pues obviamente eran pues casi que pues sus 2 brazos derechos de Clara, o de izquierda, por así decirlo, y que también vimos a una jefa de gobierno pues impactada, ¿no? También emocionalmente, pero con esa firmeza de no bajar la guardia, de no dar un paso atrás, y que también eso generó un cierre de filas impresionante dentro de esta ciudad, dentro de la militancia. Un poco también vuelve a ponernos el rumbo por delante, ¿no? Cuando a veces las internas suelen ser fuertes, donde el enemigo enfrente no es tan visible y de repente se pierden los debates realmente trascendentales. Creo que encamina nuevamente este tipo de cosas para enrumbarnos y creer que esa utopía es alcanzable. Alina, aquí Atilio, ¿qué tal? Muchas gracias por estar presente en nuestro programa. Dime una cosa, ¿cómo está, saliéndonos ya del marco de este incidente lamentable, el vínculo entre México y Estados Unidos? ¿Sigue Trump proponiendo una intervención muy activa de los Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo o al narcotráfico en México? ¿Cómo está ese asunto? Mira, Tilio, en realidad ni siquiera me voy a salir del tema, ¿no? Este tipo de cosas, sucesos, pues
coinciden con la llegada del nuevo embajador de México. Un día antes había llegado Ronald Johnson, el nuevo embajador, quien había estado a cargo pues prácticamente de los operativos en los 80s en El Salvador, de los escuadrones de la muerte, quien estuvo también como embajador en El Salvador con Nayib Bukele a cargo de toda esta operación que hoy vemos, ¿no?, de seguridad. En realidad pues es acabar con todos los derechos humanos y posibilidad de organización popular de izquierda independiente. Y pues lo que hace ese primer día Ronald Johnson es primero decir que va a trabajar de manera conjunta, pero reunirse con el personaje hoy en México, Eduardo Verástegui, que es quien arropa el trumpismo aquí en el país, ¿no?, quien en algún momento quiso ser candidato presidencial, pero no logró siquiera su registro. Pasa esta situación, eso pasa el lunes, el día martes acontecen estos sucesos, y para el día miércoles por la mañana, Marco Rubio, secretario de Estado, saca declaraciones, ¿no?, para decir que Estados Unidos tiene que seguirse coordinando con México en materia de seguridad, de migración, y saca justamente a colación el asesinato de estos dos compañeros, ¿no?, y dice que va a venir a México y que pues nos necesita, ¿no? Necesitamos la coordinación de Estados Unidos, que más que coordinación sabemos es totalmente una injerencia. Entonces, este tipo de sucesos que no son menores, que han pasado en la capital, pues obviamente Estados Unidos babea por utilizar o por inmiscuirse, ¿no? A veces la historia nos demuestra que esos límites a veces son muy difíciles de establecer, hasta donde Estados Unidos tiene responsabilidad y no. Y lo que dice Marco Rubio también es la gran confesión que hay que seguir sosteniendo, que es muchas de las armas que utiliza el crimen organizado en México, pues se compran en Estados Unidos. Y yo con esa parte de su declaración me quedo. Ahora bien, yo creo que estamos entrando en una nueva etapa de la relación bilateral. Hay varias cosas que a mí en lo personal me preocupan, o al menos me llaman la atención. Han intentado pues lanzar toda esta serie de narrativas, no les funcionó solamente el narcotráfico, ahora están diciendo que hay narcoterrorismo en México, tratando de generar un argumento para una posible invasión, que son los deseos más profundos del ala más radical republicana sobre todo, pero que también sabemos los demócratas no se quedan atrás. Hemos visto también que empezaron a hablar de esta invasión de migrantes hacia Estados Unidos, esto con el propósito de retirar esto que se conoce como el habeas corpus, el derecho de cualquier persona a defenderse legalmente y empezar extradiciones, deportaciones más bien de forma masiva. Y ahora lo que hemos visto en las últimas semanas me parece apunta a estas estrategias de asfixia económica que derivan directamente, ¿no?, en tratar de que los gobiernos democráticamente electos, que no son afines a los intereses de Washington, entren en crisis, que tiene que ver primero la batalla arancelaria. No se ganó en el caso de México. México solo obtuvo aranceles en el tema del aluminio y del acero, que no es menor. Y ahora, hace unas semanas, y el día de anteayer, si no mal recuerdo, se aprueba que pase ahora a la Cámara de Diputados, al Senado, si no mal recuerdo, este gravamen, este doble arancel ahora a las remesas. Bueno, este impuesto más bien a las remesas. Ahora son los más excluidos, las más excluidas, quienes tendrán que pagar un nuevo impuesto, ¿no?, una doble tributación por enviar remesas a México, que sabemos, pues obviamente le pega en el corazón a la economía de México, es uno de los principales ingresos económicos, además de petróleo, por ejemplo, de los hidrocarburos, y ahora quieren cobrar remesas. Es decir, hay un imperialismo que está, me queda claro, en un declive, y sobre todo está buscando de dónde reindustrializarse, y cree que va a sacar dinero de los aranceles, que va a sacar dinero de las remesas que mandan. Imagínense lo fuerte, son 41 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, no es menor, ¿no?, la cantidad. Entonces, ahí hay nuevas formas de presión que también está evaluando el gobierno estadounidense, pero a mí me queda claro que la cereza del pastel es el perfil de alguien como Ronald Johnson al frente de la embajada de Estados Unidos aquí, y que además el segundo a cargo de Marco Rubio es alguien como Christopher Landau, que fue también embajador de México, de Estados Unidos aquí en México. Es decir, hay un gran conocimiento dentro del Departamento de Estado hoy en Estados Unidos de lo que acontece y no acontece en México, ¿no? O sea, ya dijeron que van a estar, ¿no?, claramente aquí. Marco Rubio se autoinvitó también a México. Entonces, claro que es parte de la agenda y que cualquier acto que pueda ocurrir aquí
pues obviamente les interesa. Y cerraría diciendo que también el próximo fin de semana va a ocurrir un hecho histórico sobre el cual en su momento también el ex embajador Ken Salazar se pronunció en contra, que son las elecciones judiciales en México, las primeras de este nivel. Estamos a tan solo 7 días, en la cual vamos a renovar absolutamente todo el Poder Judicial, la mitad del Poder Judicial. El próximo año se harán las elecciones para elegir a la otra mitad, pero bueno, no es menor también que los principales aliados en este lawfare, ¿no?, de los Estados Unidos, de las oligarquías, ha sido la Suprema Corte de Justicia, han sido los tribunales, y pues ahora vamos a las urnas con una campaña encima de deslegitimación, una campaña encima llamando a no votar. Día y noche los medios de comunicación están insistiendo en lo ridículo, ¿no?, entre comillas, que significa renovar al Poder Judicial, pero ha sido un ejercicio histórico, me atrevería a decir. El nivel de debate de la gente hoy es impresionante, ¿no? El tener que buscar quiénes son los candidatos y demás, y obviamente Estados Unidos también estará ahí atento a los resultados de estos comicios que apuntan a una participación de la ciudadanía. Alina, tengo entendido que son casi 900 funcionarios del Poder Judicial que van a ser elegidos por primera vez en la historia popularmente, ¿no es cierto? Bueno, son en realidad, porque estamos hablando de el poder federal y el poder local, son cientos de cargos a nivel nacional. Se elige todo el poder, toda la Suprema Corte de Justicia, se elegirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales, los circuitos federales, pero también incluso en los locales, ¿no? Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, yo el próximo domingo voy a elegir solo yo cerca de 60 cargos, ¿no? O sea, es una elección tremenda en donde yo ya estoy ahí investigando, ¿no? Bendita la paciencia de ser periodista, porque cuesta trabajo investigar cientos de perfiles, pero la verdad es que eso a mí me emociona brutalmente, porque como yo, la población está haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, conocer, ponerle nombre, apellido, rostro al Poder Judicial, que siempre se caracterizó por ser opaco, oscuro, por no saber qué hacíamos, por estar detrás del escritorio y simplemente dejando en libertad a cuanto criminal había pues pendiente, ¿no? Dejaron en estos años, simplemente dejaron en libertad a implicados del caso Ayotzinapa, dejaron en libertad a gente vinculada al narcotráfico, dejaron en libertad un montón de gente. Por ejemplo, uno de los hombres más ricos de este país, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y de bastantes empresas, pues no ha pagado impuestos porque la Suprema Corte archiva el expediente, y esos millones de pesos que pueden ir al erario, pues deciden mejor no votar ni hacer nada al respecto. Entonces, ponerle rostro a eso ha sido una tarea brutal. Yo sé que el ejercicio es perfectible, porque una acostumbrada también a investigar, de repente se topa con que no hay información suficiente. Son personajes que están ahí, su nombre y su LinkedIn o su Twitter, pero más de eso no sabemos. Alina, entonces, no, te quiero destacar lo que estás diciendo, porque además es histórico a nivel regional, es un gran ejemplo para toda la región, claro. Y me atrevería a decir para el mundo, porque fíjate vos, estabas nombrando varios casos, bueno, ni hablar del caso del expresidente Macri, que también sus causas han sido archivadas, pero te doy un solo ejemplo. El atentado fallido contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner duerme en un cajón. Es el Poder Judicial de la Argentina. Nuestra Corte Suprema es una vergüenza. Entonces, el hecho de que ustedes puedan hacer lo que están haciendo es para nosotros, no solo argentinos, creo que para todos, toda la región y todo el continente, un ejemplo realmente significativo y destacable. De hecho, me estoy dando cuenta que la prensa acá también lo está opacando. Totalmente. Por alguna razón. No sale en ningún periódico, Alina. Acá estamos a ciegas en eso. Estamos hablando, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Alina, la compañera de México, periodista, educadora popular del Instituto de Formación
política de Morena, Alina Duarte, y Alina, te pregunto, ¿cómo se vota? Algo muy elemental, pero ¿qué hay? ¿Partidos? ¿Hay boletas? ¿Cómo se son nominales? ¿Cómo se vota? Tanta gente, tantos jueces. Estoy volteando a ver si tengo por aquí una papeleta cerca que me he salido al mercado, ¿no? Y hablo con la gente, siempre traigo una en mi bolso, que por aquí debo tener una cerca. Son varias boletas que van a venir por colores. Hay que decir que es una elección además paritaria, en donde la mitad de las personas que vamos a elegir son mujeres y la otra mitad hombres. En el caso de la Suprema Corte son 9 cargos, entonces elegiremos a 5 mujeres y a 4 hombres. En ese sentido van a venir enumerados o enumeradas y se tendrá que poner en la boleta, vendrán en este caso 9 recuadros en los cuales pondremos el número de la persona a elegir. Entonces haremos eso en varias boletas que van a venir divididas, insisto, por color, luego entre hombres y mujeres, y a un lado va a venir también quién postuló. Son los 3 poderes de la Unión quienes pudieron postular a sus candidatos y candidatas. En este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió una tercera parte, el Poder Judicial otra tercera parte, y el Poder Legislativo otra tercera parte de las personas candidatas. Ajá. Eso significa que a un lado vendrán las siglas PE de Poder Ejecutivo, PJ Ajá. del Poder Judicial, PL, y algunos dirán EF, que significa en funciones. Hay casos en los cuales hay personas, o sea, digamos, no hay 90 personas ahí en la boleta, porque algunos los eligieron y los postularon hasta 2 poderes de la Unión. Hay casos en donde están postulados por los 3 poderes de la Unión y además están en funciones. Entonces, vendrán divididas esas boletas, no es menor. En una boleta se eligen los 9 cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, en otra boleta los 2 cargos de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Las otras vendrán 2 cargos de las salas regionales, la otra vendrán 5 cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y en la otra magistraturas de circuito. Ajá. Pero además de eso son locales. Entonces yo tendré que llenar 9 boletas el próximo día domingo. Sabemos que no es fácil y pues la verdad es que la memoria, por mucho que uno estudie y aprenda bastante en tiempo rápido, lo cierto es que la memoria no nos alcanza para ello. Entonces lo que vamos a hacer es cada quien llegar, le decimos un acordeón, es decir, una hoja con los números ya anotados para también no tardarte 20 minutos. Un machetito. Exactamente, ahí leyendo los números, y simplemente lo que vamos a hacer es cada quien anota en la boleta morada estos números, porque también no todos los nombres son conocidos. No, claro. Entonces es imposible. Yo ya estudié el perfil de tal candidata que me encantó, pero pues tengo que estudiar los perfiles de otros tantos y obviamente no me acordaré de su nombre. Entonces también va a ser muy importante. Yo estoy de acuerdo en que es un ejercicio histórico para toda la región, sobre todo en casos de uso faccioso del Poder Judicial, en donde hemos visto a todos nuestros procesos sufrir golpes de Estado, desestabilizaciones, ¿no? El uso faccioso del Poder Judicial. Así que seremos un buen ejemplo o mal ejemplo, depende en dónde se informe la gente, para votar el próximo domingo. Sí, y aparte porque por lo que decís no están asociados a determinado partido político, al Morena o al PRI o al PAN, o sea que la gente tiene que estudiar y no todo el mundo tal vez va a tener tu paciencia y tu amor y tu pasión. Esperemos que sí, aunque está bastante politizado, bien politizado el pueblo mexicano por estos tiempos, pero bueno, como vos decís, más allá del resultado de las urnas, pues no es que la elección te garantiza de que todo vaya a cambiar, pero es un paso adelante muy fuerte de empezar a transparentar y bueno, empezar a desandar todo ese poder enquistado de la oligarquía, ¿no? Porque en realidad viene heredado desde hace décadas. Y son como monarcas, la corte, sí, ¿no? Sí. Son como monarcas. No sé si son vitalicios en el caso de México, acá sí lo son. Y por ejemplo, bueno, por supuesto están exentos de pago de un montón de impuestos como el de ganancia, tienen privilegios que no tiene ningún ciudadano argentino, y la verdad que es una vergüenza el Poder Judicial. Y además, como vos decís, en general no departen justicia, encima no hacen su trabajo.
Alina, hay un montón de modificaciones, así que estamos muy emocionados. En la Suprema Corte pasarán de tener 15 años en la Suprema Corte a 12, pasamos de 11 ministros a 9. Ajá. Entonces también es parte de una reforma estructural que sabemos, y vuelvo a insistir, es perfectible. Claro. Hay que tener bastante imaginación en cómo creer que es el mejor poder judicial, pero por algo se empieza. Así es. Alina, te agradecemos muchísimo, muy clara tus palabras, tu explicación. Bueno, esperemos que la cuarta transformación se mantenga sólida, que esto horrible que pasó les dé una inyección también de realismo, del enemigo que tienen enfrente, como vos decías, están dispuestos a cualquier cosa para frenar esa transformación que evidentemente es muy profunda y muy auspiciosa para el pueblo de México y toda América Latina. Desde acá lo decimos con mucho amor, tenemos bastante envidia, sana envidia de ustedes, de su presidenta, y realmente acá estamos pasando un momento realmente horroroso. Así que te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande y éxitos ahí el domingo que viene con las elecciones del Poder Judicial. Así es, ya les contaremos, esperemos que sean buenos resultados, si es así, ¿no? También que esto nos sirva de realidad, de aprendizaje, y eso, de ni un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Les mando un abrazote, compañeros y compañeras. Gracias, Alina, un gran abrazo para ti. Gracias, estábamos hablando con Alina Duarte, una genia, realmente clarísima, escuchar a Alina en un análisis. Un lujo, la verdad que es un lujo. Dio una lección notable. Ahora, qué mal que estamos, ¿no? En Argentina, la Corte Suprema son 3 señores, 3 varoncitos. 3 señores eternos. 3, digamos, y de por vida. De por vida. Digo, es una cosa, ellos tienen 15, ahora bajan a 9, pero ya dijo AMLO, con mayoría de mujeres, 5-4 lo estableció, digamos, o sea, realmente Argentina se está quedando atrás en todo. El oscurantismo, vamos al oscurantismo, realmente. Bueno. Estamos es que con una corte, si no tendríamos un poder judicial como que tenemos, muchísimas de las cosas que están pasando no sucederían. Claro, absolutamente. Hace falta un poder judicial corrupto como para que puedan se pueda seguir adelante. Fíjate, es tantos decretos, tantas... Todo viciado de ilegalidad, ¿no es cierto? De inconstitucionalidad, y la Corte mira para otro lado. Pero no solamente la Corte, no hay fiscales acá en este país que salgan en defensa del bienestar público, del interés público. Y el fiscal general todavía es interino ya perdió la cuenta, desde el gobierno de Macri, qué sé yo. No, desde sí, cuando creo que sí. Desde el gobierno de Macri, cuando le hicieron por amenaza limpia renunciar a la compañera Gil Carbó. La verdad que... Bueno, en Diálogo Internacional tenemos mucho más, pero ahora vamos a una tanda y quédense en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, porque enseguida volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.